Quería compartirles una reflexión muy breve y una preocupación en torno a una nueva intentona por parte del Congreso de meternos un proyecto eutanásico en el Congreso conocida como ley, un anteproyecto de ley conocido como Ley Alfonso. Ustedes saben que el filósofo, pensador francés Michel Foucault, del Collège de France, conocido autor tantas veces citado, no tantas veces leído, eh, es un poco, no por ser un agente de la CIA, como quedó demostrado con la desclasificación de archivos de la CIA, de documentos que se desclasificaron en el año 2010, pero generados en el año 1985, y no por ser acusado de abusar sexualmente de menores en Túnez, era por eso menos inteligente, menos astuto a la hora de escribir. Michel Foucault es desarrollador del concepto de biopolítica, concepto estrechamente ligado al concepto de biopoder, que palabras más, palabras menos, es el conjunto de estrategias orientadas a hacer de la vida algo administrable, es en sí la aplicación de categorías analíticas propias de la ciencia política y de la teoría política a la administración de la vida, cosa esta antaño inadministrable, indecidible. Decidir quién viene al mundo, quién se va, no es algo que otrora tradicionalmente haya sido objeto de análisis o de estudio en lo político. Bueno, la biopolítica sí administra la vida, pretende hacer de la vida algo aplicando las categorías y conceptos de la teoría de la administración pública, algo decidible y administrable. Y está estrechamente ligado todo esto a ser una de las aristas más de la microfísica del poder. Este poder que desarrolla este pensador francés, que ha dejado de ser algo visible y aplicable únicamente de modo represivo, sancionatorio, sino que hoy asistimos a una nueva forma de poder que no se entiende como imposición de la propia voluntad por sobre otras por medio de la fuerza física, sino como la modelación de la voluntad ajena para hacerla permeable sin necesidad de forzarla a mis deseos y designios. Esta nueva forma de poder diseminado, microfísico, es lo que de alguna manera también retrata esta nueva ley eutanásica, bien digo, que nos quieren imponer, que se circunscribe en una estrategia biopolítica y geopolítica de despoblación mundial. Dice Foucault en este libro llamado Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión, lo siguiente: no es un poder triunfante que a partir de su propio exceso pueda fiarse en su superpotencia. Es un poder modesto, suspicaz, que funciona según el modelo de una economía calculada pero permanente. Humildes modalidades, procedimientos menores, si se comparan con los rituales majestuosos de la soberanía o con los grandes aparatos del Estado. Y son ellos precisamente los que van a invadir poco a poco esas formas mayores, a modificar sus mecanismos y a imponer sus procedimientos. Es decir, estamos ante nuevas formas de poder que no se pueden percibir o identificar con facilidad. Y una de ellas está vinculada al biopoder y a la biopolítica. Cuando en el año 2018 se discutía en el Congreso, a fuerza de meter como problema de salud pública algo que no lo era y nunca lo fue, la problemática del aborto, nosotros decíamos que este punto en la agenda era de orden y de origen externo y obedecía a una estrategia biopolítica inoculada desde afuera, que obedecía a intereses que no son los que le preocupan al argentino medio hoy, que, para hablar de actualidad, pandemia mediante, nuestro país está en 47% de pobreza. Y incluso después de haberse debatido eso en el Congreso y no haberse aprobado en el año 2018, más particularmente entre el 26 de febrero y el 7 de mayo del 2019, se encuestaron 1.006
personas, se entrevistaron 1.006 personas por la Universidad de San Andrés a través de una plataforma llamado Panel Online NetQuest. Personas mayores de entre 18 y 64 años de 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires para preguntarles cuáles eran los problemas que realmente aquejaban a los argentinos hoy en día. Y la encuesta, la entrevista, esta suerte de testeo, arrojó que la inflación ocupaba el primer lugar con 54%. Según el 54% de los encuestados, esto era el punto más importante que había que atender. Luego venía la inseguridad con 40%, el desempleo con 36%, la pobreza con el 26%, relacionada con lo anterior, por supuesto. La corrupción, 24%, los políticos, relacionado con lo anterior, 21%, salarios, 20%, educación, 17%, justicia también, 17%, endeudamiento externo, 16%, narcotráfico, 12%, salud, 8%, vivienda, 3%, acceso a la vivienda, 3%, y un largo etcétera de temas menores que quedaron muy en último lugar. Por supuesto que esta encuesta podemos decir que también está influenciada por los medios de comunicación. Si a mí me preguntaran, el endeudamiento externo debería estar todavía por encima de la inflación como problemática, porque los economistas generalmente que vemos en los paneles de televisión solamente hablan del déficit primario y no ven a la inflación, el Estado que se financia con emisión, como un problema vinculado a la deuda, al pago de la deuda pública. Lo ven solamente como un problema de déficit primario, de sobreempleo público y mala administración del gasto. Pero no importa, en ninguno de los casos apareció el aborto como un problema prioritario a ser atendido. Haciendo caso omiso a esto, se nos volvió a implantar el tema del aborto como algo de salud pública, realmente necesario y urgente. Y una vez consumado y logrado ese paso de legalizar el aborto en la Argentina, viene nuevamente con una agenda biopolítica con la llamada Ley Alfonso. Era un joven cordobés que padecía una terrible enfermedad degenerativa conocida como esclerosis lateral amiotrófica y que antes de ser conectado a un respirador, donde estuvo mucho tiempo viviendo artificialmente, dejó una carta a sus parientes pidiendo se discutiera la eutanasia. Prontos a admitir el padecimiento de Alfonso y por supuesto que no somos indiferentes a la tragedia que implicó esta horrenda enfermedad. Ahora, por ese caso en particular y por un deseo que dejó manifiesto en una carta a sus familiares y a su médico, no podemos convertirte en una agenda pública como prioritaria, porque hay otros temas que son más acuciantes para la generalidad de la población. La ley nunca habla, el anteproyecto presentado por Gabriela Esteves, la diputada Gabriela Esteves en honor a Alfonso Oliva, en ningún momento hace mención ni utiliza la palabra eutanasia o hace mención al suicidio asistido. Habla de garantizar la prestación y de la ayuda necesaria para que el paciente pueda morir dignamente, siempre con eufemismos y matices. Ya en el año 2012 hay un antecedente de lo que es la ley de muerte digna, la ley 26.742, a partir del caso de Camila López, también llamada eutanasia pasiva, que eso ya está en vigencia, o también llamada ortotanasia. Fíjense que las palabras no son inocentes. La microfísica del poder, Michel Foucault también la utilizaba con la denominación de ortopedia social. Así como la ortopedia era la técnica para prevenir y modelar las malformaciones en los niños, la ortopedia social también implica la modelación y para poder corregir las malformaciones de la sociedad, entrecomillando estos términos. Pero obviamente que esta ley de muerte digna implicaba la posibilidad de que, obviamente con plena conciencia y siendo un
un paciente con todos los requisitos psíquicos de poder tomar decisiones, a la hora de tomar decisiones, podía negarse a someterse a tratamientos invasivos que le pudieran generar dolencias o sufrimiento en caso de enfermedades terminales e irreversibles. En este caso estaríamos hablando de lo que es evitar la distanasia, pero que es otra problemática la distanasia. Acá lo que se está buscando es avanzar un paso más y es harto evidente que terminado de aprobarse el aborto, vienen con la eutanasia y la estrategia biopolítica de la que nosotros hablábamos y que nos decían que éramos conspirativos, está a las claras. ¿Qué más hace falta para demostrar que las prioridades tienen que ver con todo lo que desactive la vida? Todo aquello que facilite la finalización de una vida tiene que ser aprobado. Tienen que estar dadas las condiciones para facilitar la desactivación, la muerte en los seres humanos, en este caso argentinos. Este es el gran problema. El gran problema es que hay una falta de correspondencia entre los intereses de la nación y la agenda biopolítica que necesita que sean facilitados todos los caminos. Todo ciudadano tiene que tener acceso fácil y pronto a la muerte, ya sean los niños por nacer, ya sean nuestros ancianos, ya sean nuestros enfermos. Estamos ante un trabajo de eugenesia social explícito y escandaloso. Es hora que tomemos cartas en el asunto, que sepamos a la hora de votar quiénes están en el Congreso, porque se ha convertido en un redil de muerte. En el Congreso de la Nación se está instalando la necrosis social, la cultura de la muerte con los proyectos de ley que se están priorizando. Es una preocupación que quería transmitirles y necesitaba también expresarla. Gracias por la atención y por escucharme.